Comprometidos con la paz, reactivamos la consulta previa en el marco del Fast Track. El pasado 22 de mayo de 2007, los pueblos indígenas de Colombia, con asiento en la Mesa Permanente de Concertación, tomamos la decisión de suspender el proceso de consulta previa que actualmente se adelanta en el marco del mecanismo legislativo del Fast Track, motivados por las decisiones unilaterales del gobierno nacional, la falta de claridad en la información, la falta de garantías de participación, la violación sistemática a nuestros derechos fundamentales y, por último, el pronunciamiento que realizó la CICIG-FARC respecto a la modificación que unilateralmente realizó el gobierno nacional del proyecto original de reforma rural en materia de tierra radicado ante la MPC para su consulta previa. Convocados por nuestras autoridades de las distintas organizaciones indígenas de Colombia, acudimos a la ciudad de Cali con el propósito de restablecer el diálogo con el gobierno nacional en el marco de la audiencia pública, donde caminamos junto a diversos sectores sociales para denunciar la vulneración sistemática a los derechos fundamentales de los pueblos. Pese a ello, el gobierno nacional no concurrió al diálogo en este espacio, en una actitud que consideramos irrespetuosa y vulneradora de nuestros derechos. Han sido días difíciles. Sin embargo, durante esta semana hemos adelantado acciones orientadas a aclarar y recomponer el diálogo intercultural entre el gobierno nacional y los gobiernos de los pueblos indígenas, basados en el respeto y reconocimiento mutuo, la garantía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y la generación de confianza como elementos mínimos en la construcción de la paz estable y duradera que reclamamos todos los colombianos. El gobierno nacional, en la finalización del año 2017, presentó el proyecto de ley de modificación a la ley 160 de reforma agraria, que debe ser en cumplimiento del acuerdo final de paz firmado por el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC. Se reactiva el día de hoy, 26 de mayo, la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas según lo definido en el decreto 1397. El 28 de diciembre se acuerda una ruta metodológica para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa. Sentándonos en la mesa con voluntad política por parte de los funcionarios del gobierno, y les agradezco todo el trabajo que han desarrollado durante estos días, al Ministerio del Interior por la coordinación y a todos los pueblos indígenas, a sus líderes, a sus asesores, que trabajaron arduamente día y noche para que se renovara hoy esta mesa y este trabajo de consulta pública. 3 meses de trabajo y de consulta con las autoridades y pueblos indígenas de Colombia, se hace la consulta previa sobre este proyecto de ley. Y luego se retorna ya a un encuentro con el gobierno y se acuerda una metodología procesual para realizar la concertación técnica entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas de las propuestas que emergieron desde las comunidades y pueblos indígenas. ¿Cuál es el objetivo de ajustar la ruta? No estamos cambiando nada de la metodología propuesta, volvemos a reiterar que el objetivo es poder asignar, radicar y asignar ponentes el 2 de abril y arrancar los debates para poder tener la ley en esta legislatura. No quiero ampliar nada más de esto porque la propuesta de los demás creo que hemos hecho ya suficientes debates con ustedes frente al tema de la iniciativa. Ponernos de acuerdo el 28 de diciembre, si ustedes recuerdan, fue un trabajo fuerte, álgido, y por lo tanto estas son las consideraciones de fondo: tener protocolizada la norma antes del 2 de abril para, con los tiempos que tiene el Congreso, asegurar que la misma sale y se expide en esta legislatura con este gobierno y con el Congreso que está actualmente en ejercicio.
La decisión de los pueblos es legítima, que responde a sus derechos de autoorganización, responde a los derechos del gobierno propio y responde especialmente al ejercicio del derecho a la consulta previa. En efecto, había una ruta protocolizada y los acuerdos protocolizados deben ser vinculantes, son vinculantes y deben ser cumplidos por las partes. De lo contrario, las consultas previas serían eternas. Cada acuerdo protocolizado, especialmente en la etapa de preconsulta, supone una regla acordada entre las partes para garantizar que el proceso tenga etapas, pasos y condiciones conocidas por todos. La preconsulta es el momento en el que se acuerdan conjuntamente o se construye conjuntamente el proceso y las reglas del juego que van a regular ese proceso. Es cierto que si las dos partes están de acuerdo porque sucede algo que los sorprende a las dos, lo lógico es reabrir las discusiones. En este caso, en nuestro concepto, nada ha sucedido que pueda sorprenderlos a los dos. La sesión del 28 de diciembre fue una sesión especialmente compleja, una sesión larguísima en donde el gobierno nacional y los pueblos indígenas hicieron valoraciones de todo tipo para llegar al acuerdo de la ruta que quedó protocolizada en la preconsulta. Los acuerdos protocolizados, queremos insistir mucho en esto, son vinculantes para las partes. Eso es lo que garantiza que durante el proceso de la consulta previa el principio de la buena fe sea respetado por todos. Ni unos ni otros pueden sorprender con actividades nuevas, con temporalidades nuevas, con escenarios diferentes, con presupuestos diferentes, con condicionamientos diferentes, porque para eso se surgió el proceso de preconsulta. Pues sí, eso ocurre el 9 de mayo. De ahí para acá, el proceso ocurrió que el gobierno hizo la presentación de la exposición de motivos del proyecto de ley. Hizo también la sustentación de todo el articulado de este proyecto de ley. Correspondía a los indígenas hacer también su presentación, la exposición de motivos de su proyecto normativo, de sus propuestas que se consultaron con los territorios y autoridades indígenas. Pero ya el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, se opuso a que los indígenas continuaran con la exposición del articulado de la propuesta de los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el gobierno nacional sí hizo la presentación de la exposición de motivos del proyecto de ley, la sustentación del articulado del proyecto de ley. Si bien es cierto, este es un documento más extenso, es el que se entregó ayer de 2 páginas, es un resumen de este documento mucho más amplio. Es un resumen. Sí, ahora, de hecho que lo es. Ok. Ahora, ¿por qué el documento de ayer era, digamos, más breve? Porque nosotros partíamos del hecho que hoy veníamos a protocolizar y como, permíteme, y como lo expresó Andrés, producto del último momento de la mesa técnica, en el espacio de protocolización iba a haber un momento para la sustentación técnica de gobierno de la propuesta de los pueblos indígenas. ¿Sí? Por eso el de ayer era un documento que daba en líneas gruesas respuestas desde gobierno a la propuesta normativa de los pueblos indígenas. Hoy íbamos a venir a plantear este documento, que es un documento mucho más amplio, con mucho mayor contenido normativo legal y constitucional. Y la ruta establece pues
que al final del ejercicio técnico se iba a, digamos, hacer el corte de cuentas y citar pues de acuerdos más bien, y se iba a citar a la MPC. Pues eso no pasó. Hoy nosotros estamos, como se ha evidenciado, sentados en el ejercicio técnico. Sin embargo, se ha dicho acá que lo que pretende el gobierno nacional es sustentar ese documento inicial con este segundo documento en el marco de la MPC. Eso supondría que hay, digamos, ya se ha construido una metodología para esa MPC, pero como eso no ha sucedido porque el espacio técnico no ha terminado, entonces uno dice, pues esa premisa no corresponde con los hechos. Para el gobierno, para el Ministerio de Agricultura, digamos, con esta respuesta que nosotros damos, sí, damos, digamos, en primer momento por cerrado el tema de la mesa técnica. Tenemos claro que, de alguna manera, van a surgir, digamos así, comentarios, observaciones de parte de los pueblos indígenas, que seguramente vamos a estar aquí escuchándolas, pero para nosotros, la presentación que hacemos hoy es el cierre de la mesa técnica. Pero cuando le correspondía a los indígenas, ya el gobierno nacional no quiso escuchar a los indígenas. Pero si esa es la posición del gobierno, el gobierno tendrá que defenderlo, seguramente en otros estados ahora. Pero sí, para el Ministerio Público nosotros sí advertimos que eso podría constituir, digamos, una línea que está por debajo de los estándares mínimos de la consulta previa, en la medida en que no permite el diálogo, sino que es una respuesta casi, pues digamos, impuesta y cierra. Es un poco lo que ustedes dicen, entregan la respuesta, se acaba el diálogo, pero pues el diálogo en principio permitiría otro tipo de construcción, mejor dicho, el diálogo en la consulta previa de normas de alcance general como una ley, especialmente la ley más importante para los pueblos indígenas en la historia de la consulta previa en Colombia, debería suponer una búsqueda real de oportunidades para construir conjuntamente soluciones en donde hay disensos. Pero los intercambios epistolares no permiten ese tipo de ejercicios y no hacen parte, al menos, de la tradición de la consulta previa en el mundo. Nosotros dejamos esa alerta ahí. Nosotros como Ministerio Público no somos parte de la mesa, es decir, no somos ni pueblos indígenas ni gobierno, pero sí queremos dejar esa alerta acá en la mesa y que quede en el acta. Esta conducta irregular, violatoria por parte del gobierno, lo que está llevando es a que este proyecto de ley va a poner en riesgo, mediante una medida legislativa, ese derecho fundamental de acceso a la tierra por parte de los colombianos y también por parte de los pueblos indígenas. Se pone en riesgo sus tierras comunales, las tierras comunales de los grupos étnicos, porque tenemos cerca de 5 millones de hectáreas de tierras que no tienen título de resguardos, que son propiedades de tenencia ancestral y tradicional, que la Constitución llama tierras comunales de los grupos étnicos, que no tienen ningún título legal de resguardo o de cualquier otra índole. Se está poniendo en riesgo estos derechos territoriales porque el gobierno, según este proyecto de ley, está considerando que son tierras baldías. Primero, no podemos olvidar que hay más de 850 solicitudes de constitución de resguardos que tienen más de 18 años de aplazamiento. Hay más de 600 comunidades que no han sido reconocidas. Hay territorios ancestrales, más de 5 millones de hectáreas de territorios ancestrales que todavía no han sido legalizadas. Y eso en términos reales, ¿qué implica? Que pueblos indígenas que están en riesgo de extinción física y cultural no tienen dónde recrear su cultura, no tienen dónde poder establecer ese relacionamiento que se tiene con la madre tierra, que es la dadora de todo. No tienen cómo, por ejemplo, salir a cazar tranquilamente o poder disfrutar de sus prácticas culturales y espirituales. Esto
en términos reales lo que está mostrando es un desconocimiento por parte del Estado colombiano, no solamente del gobierno colombiano, sino del Estado en general, de esa deuda histórica que se tiene con los que han sido los cuidadores de la naturaleza y de la vida. Si nosotros hacemos una relación de en dónde están los pueblos indígenas y hacemos una relación en dónde están las fuentes de agua, dónde están los grandes cauces, dónde está la vida y la biodiversidad, ahí están los pueblos indígenas. Y es necesario mantener este relacionamiento no solamente para el sector indígena, sino para toda Colombia en general. No solamente se está discutiendo la propiedad sobre la tenencia de la tierra, estamos discutiendo sobre qué vamos a hacer con esos sistemas ecológicos estratégicos y si queremos que ellos sean usados para seguir reproduciendo la vida o que sigan simplemente para poder extraer recursos naturales. Estamos en el primer encuentro de comunicadores ONIC en el marco de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. En este primer encuentro de comunicaciones es muy importante porque pienso que la comunicación es primordial por encima de cualquier evento, cualquier actividad, cualquier programa, porque sin la comunicación no somos nadie. Tenemos que comunicarnos para que el mundo entero, en lo nacional, internacional, regional, nos entiendan y nosotros poder entender a nuestros compañeros y así nos decimos exactamente qué es lo que necesitamos, qué vamos a hacer, qué vamos a coordinar, qué vamos a organizar y qué vamos a proyectarnos hacia el futuro. Todos los que nos escuchan y otros hermanos de este lejos de la Madre Tierra, pues yo les quería como compartir como más espiritual. Lo que yo entiendo es de comunicación para mí, aprender es la comunicación de la madre naturaleza, que siempre hablamos de la madre. Para mí sería que entendamos más escuchar la madre tierra. Esa es otra comunicación que yo pienso que debemos aprender todos nosotros los indígenas. Sería bueno un día explicarnos qué es lo que dice la madre. Me he hecho otras noticias, como después, hablemoslo así. ¿Qué dice ella? Sería bueno hablar sobre el tema este. Todo, digamos, esto, pues esto es, como, no sé cómo decirlo, las cámaras es bueno, pero tenemos que tener otra más de la parte como indígena. Comunicación para mí, digamos, ¿qué dice el río también? Las aves, la naturaleza, el aire. Todo es una comunicación. Debemos nosotros aprender. ¿Por qué les digo yo? Pues yo vivo de la sierra, la capital, aprendo otras comunicaciones desde la parte espiritual. Entender de este territorio, entender de aquí, de qué dice Jave Boliviana, digamos, la comunicación. ¿Qué está diciendo ella? Yo a veces digo, a veces nosotros los seres humanos pasamos por encima de ellos, pero también ellos quieren que nosotros escuchemos, ¿sí? Como yo le decía a un compañero ahorita, ¿qué dicen los truenos también? Los truenos también tienen sus mensajes, hacia dónde tenemos que apuntar, hacia dónde para que tengamos esa resistencia de la parte espiritual, comunicación. Todo eso. Yo creo que cuando estamos aquí, nos están hablando de comunicación, pero yo creo que no alcanzamos a entender. Que en medio del avance tecnológico nos permite que nuestras comunidades tengan información, que les llegue la información de todos los hechos del país, pero también y en especial lo que nosotros estamos haciendo, de cómo esa herramienta que nosotros tenemos al servicio comunitario puede ser útil para comunicarnos y entender y apoyar. La comunicación es una herramienta sociocultural
que nos dio el Padre Creador, Sira Dios, para nosotros. Comunicar es informar, es enseñar, es acercar, es tener confianza, ser transparente, ¿sí? Es una herramienta fundamental para nosotros poder visibilizar de lo que pasa a nivel nacional. Bueno, hoy finaliza el Encuentro Nacional de Comunicadores Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Ha sido un trabajo arduo en cuanto a análisis, reflexiones sobre el desarrollo de procesos de comunicación de los pueblos indígenas que conforman la UNIC. Y hoy más que nunca en el desarrollo de este evento encontramos grandes logros, sobre todo la unificación de los comunicadores indígenas en aras de fortalecer los procesos desde lo local, desde lo regional y el ámbito nacional. Entonces ha sido un trabajo muy fructífero, por lo que también hemos terminado con unos compromisos contundentes para fortalecer el proceso de comunicación a nivel nacional, pero también para seguir fortaleciendo los procesos de los colectivos de comunicadores de diferentes organizaciones, de diferentes macrorregionales que hacen parte de este proceso comunicativo de la UNIC. Entonces, a raíz de todos esos análisis, hoy terminamos interpretando de que son muchos los retos que hoy asumimos, tanto los comunicadores locales, pero también desde la Consejería de Comunicaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia, todo sometido a los compromisos también de los mandatos del 9º Congreso de la Organización Nacional. Han resultado interesantes rutas para lo que viene del trabajo de los procesos a nivel de comunicaciones que se tienen que hacer en las regiones. Nosotros siempre hemos hablado específicamente, por ejemplo, en términos de ONIT y el relacionamiento con otras organizaciones indígenas, lo estamos haciendo a través de la CONCIP, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones Indígenas, en donde hemos venido avanzando con lo que es la política pública de comunicaciones y el plan unificado de televisión. Allí ya hay una ruta definida que vamos a seguir trabajando. Se terminan unas cosas con el gobierno saliente y estamos proyectando todo lo que se pueda articular con el nuevo gobierno. A nivel de otras organizaciones, lo que venimos trabajando con lo que los campesinos y con los afros, allí estamos articulando a través de la Cumbre Agraria. Un resultado de acá es precisamente poder mejorar como la articulación en las regiones y que desde allí ya se pueda realmente fortalecer como en temas de contenido, en temas de producciones, tanto radiofónicas, audiovisuales, en todo lo que es digital, y podamos tener realmente un mayor impacto en toda la sociedad colombiana. Durante esos 3 días, aquí en el Centro de Pensamiento Java Boliviana de la UNIC, se realizó el Encuentro Nacional de Comunicaciones de la UNIC, con el fin de seguir articulando, seguir fortaleciendo, seguir generando espacios sobre todo de relación, de articulación de los procesos desde lo regional, que desde ahí nosotros partimos, desde la comunicación propia, desde nuestros comunicadores que están en la región, que están viviendo la situación actual que vive nuestro país y desde sus realidades hacia lo nacional, porque nuestro trabajo siempre va enfocado así, desde lo regional hacia lo nacional. Lo importante de estos 3 días es que, aparte de que los comunicadores muchos se conocían, se volvieron a reencontrar, volvieron a tejer la palabra, retomaron ese tejido. Muchos no habían venido nunca, habían comunicadores y comunicadoras que jamás habían salido de su territorio. Esa fue la primera experiencia de muchos, se pudieron conocer, se pudieron relacionar y además se pudieron seguir afianzando esas relaciones de hermandad y de unión que debe haber en el proceso de comunicación propia de los pueblos indígenas. Aparte de todo, este encuentro fue apoyado también por el Ministerio, por el Gobierno, porque también hacemos parte como UNIC de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que es una red, es una organización grande que abarca a varias organizaciones de los sectores del movimiento social, es decir, indígenas, campesinos y afro,
que también nosotros como indígenas nos dimos cuenta de que no podemos tejer solos, ya tenemos nuestro reconocimiento, nos reconocemos nosotros, pero también es necesario para la situación, el momento actual que está viviendo nuestro país y nuestra realidad, es necesario reconocer los procesos y los proyectos que llevan nuestros hermanos campesinos y hermanos afro. Entonces, dentro de este plan de fortalecimiento de comunicación de la CACEP, que es la Cumbre Agraria, nos dimos cuenta que teníamos que tejer entre los tres sectores, campesino, afro e indígena, para dar el nacimiento, el posible nacimiento de una política pública de comunicaciones en donde se visibilizara el trabajo desde región de la gente que de verdad sostiene este país y la realidad de este país. Entonces, de cara a esto, este ha sido también el primer encuentro sectorial de la Cumbre Agraria y esperamos que los otros dos encuentros también sean tan fructíferos como este encuentro de cara al gran encuentro nacional de comunicaciones de la Cumbre Agraria, en donde nos damos cuenta que el papel de la comunicación es fundamental, es necesario para continuar con la lucha, con la resistencia y la transformación de todo un país. Eso es lo que tenemos que entender como indígena, la parte espiritual, comunicación. Entonces eso pues les quería como compartir así cortico, para que lo podamos pensar, como yo lo siento. Eso sería bonito un día, como siempre digo, un día orgullosos nosotros los indígenas hablando de nuestra parte comunicación espiritual. Que seamos orgullosos. Y muchísimas gracias a todos. Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, comunicado a la opinión pública. ONIC denuncia la continua y sistemática violación de los derechos humanos y el exterminio físico y cultural contra los pueblos indígenas de Colombia. La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denuncia, rechaza de manera categórica la sistemática violación de los derechos humanos, el exterminio físico y cultural contra los pueblos indígenas de Colombia. Las cifras de violación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas acá presentados constituyen un esfuerzo de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, realizando seguimiento desde el noviembre del 2016 a 5 de julio del 2018, o sea, desde la firma de los acuerdos de paz hasta hoy. Notando un incremento de 6.055 personas, que solo fueron los datos de hechos victimizantes del 2018, y trascienden a este año a 10.599 entre el 1 de enero al 5 de julio del 2018, o sea que las cifras se doblaron significativamente. La Comisión del Esclarecimiento de la Verdad no tiene una verdad de sí misma, sino que lo que busca es que la verdad de nuestros pueblos, la verdad de nuestras etnias, la verdad de nuestras culturas, la verdad del enorme sufrimiento humano colombiano por nuestra profunda crisis humana se ponga en evidencia. En el marco de un proceso de posacuerdo, de paz, las cifras de hechos victimizantes han aumentado de manera significativa. O sea, dobló las cifras de hechos victimizantes, como tiene que ver con el desplazamiento, confinamiento, homicidios, amenazas, entre otros. En este momento hay varias preocupaciones frente al tema de derechos humanos en el CRIG, en el Cauca. Es que hay muchas amenazas a líderes sociales, precisamente, pero también a la dirigencia del movimiento indígena. Hoy está casi que amenazado debido a que se vienen haciendo unos controles territoriales dentro del ejercicio del gobierno propio. Entonces eso hace de que hoy están haciendo amenazas a toda la población de la comunidad indígena, pero dentro de ello se viene adelantando también un proceso muy importante en conjunto con la Guardia Indígena en el departamento del Cauca. Las autoridades de la comunidad lo que hemos manifestado es que la protección
del territorio y nuestra comunidad se va a continuar y el control territorial continuará haciéndose, de manera que es una manera de nosotros poder defender allá específicamente todo el ejercicio que se presenta en contra de las comunidades. Bien, este encuentro es tremendamente importante por dos razones. El primero, porque los pueblos indígenas y afrodescendientes, sus organizaciones, sus líderes, sus profesionales, hacen parte del sistema integral de verdad, justicia y reparación, y esto es una realidad extraordinaria, es decir, tener comisionadas de la verdad, tener, digamos, juezas de máximo nivel en la jurisdicción, tener todo un equipo de líderes indígenas y afrodescendientes en el sistema, le muestra al país no solo que los pueblos existen y tienen todas estas capacidades, sino que la justicia para la paz se tiene que construir con participación importante de los pueblos que constituyen la nación de Colombia. Eso es lo más importante. Yo creo que la JEP, la Comisión de la Verdad, son instituciones nacientes que están consolidando su trabajo, tienen una gran responsabilidad y tienen grandes desafíos. Tienen, digámoslo así, desafíos en el plano político, pretensiones del nuevo gobierno de reformar estas instituciones, de minimizar su alcance. Y yo creo que, por otro lado, tienen la responsabilidad enorme de lograr justicia, de lograr verdad sobre los crímenes que han ocurrido en el contexto del conflicto armado en Colombia. Por eso es importante respaldar el sistema de verdad, justicia y reparación. Es la manera más concreta en este momento de respaldar el acuerdo de paz.